Hola, somos estudiantes de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural. Hoy los invito a reflexionar sobre un proceso que ha marcado la educación en Colombia: la apuesta por la inclusión y la interculturalidad en las zonas rurales. A partir de los programas de educación rural PER 1, PER 2 y PER, el país ha intentado cerrar las históricas brechas educativas entre el campo y la ciudad, buscando no solo acceso, sino pertinencia y reconocimiento de la diversidad cultural. Durante años, los niños, niñas, jóvenes y adultos rurales han enfrentado exclusiones estructurales que limitan su derecho a una educación de calidad. En contextos marcados por desigualdad, diversidad étnica y geográfica, exigieron políticas que entendieran la educación no como un privilegio urbano, sino como un derecho humano fundamental para todos los territorios. Los principales aportes del PER 1 en el año 2001 y 2006, donde se amplió la cobertura con calidad, implementando modelos educativos flexibles como la escuela nueva, postprimaria rural y la aceleración del aprendizaje. Para el año 2009-2015, en el PER 2 se fortaleció las capacidades institucionales y docentes, apostando a mejorar prácticas en el aula desde una lógica situada y participativa. En el PER, estructurado después del Acuerdo de Paz, refuerza una visión de educación rural con enfoque territorial, diferencial y orientado a la construcción de paz. Estos programas entendieron que no basta con llegar a los territorios, era necesario reconocer la diversidad, los saberes locales, los modos de vida rurales e indígenas como componentes centrales de aprendizaje. Así la inclusión se convierte en diálogo y la interculturalidad en respeto activo por las múltiples formas de construir conocimiento y ciudadanía. Sin embargo, hoy debemos preguntarnos críticamente: ¿hasta qué punto estos esfuerzos lograron romper con las lógicas coloniales que aún permean nuestras escuelas? ¿Es suficiente adaptar el currículo o necesitamos transformar profundamente la forma como entendemos el saber, el aprendizaje y la educación en sí misma? El giro decolonial nos invita a ver que muchas veces, incluso desde políticas bien intencionadas, seguimos reproduciendo jerarquías entre los saberes urbanos y rurales, entre el conocimiento técnico y el conocimiento ancestral. Una verdadera educación inclusiva e intercultural no puede ser solo adaptativa, debe ser transformadora, emancipadora y profundamente dialógica. Debe partir del reconocer que las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes no solo son objeto de intervención, sino sujetos políticos, epistemológicos y culturales, capaces de construir sus propios proyectos educativos. La invitación es a construir una educación rural, no desde la caridad ni desde la imposición, sino el respeto profundo, la autonomía y la justicia epistémica. Algunos autores, como Boaventura de Sousa Santos, plantea el concepto de ecología de saberes, señalando que el conocimiento occidental moderno no puede seguir siendo el único válido, proponiendo un giro decolonial en la educación que reconozca y legitime los saberes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Por su parte, Catherine Walsh trabaja sobre la educación intercultural crítica y el pensamiento decolonial, e indica que la verdadera interculturalidad no simplemente es tolerar la diversidad, sino transformar las estructuras coloniales del saber y del poder. Paulo Freire, por su parte, nos indica
en su Pedagogía del Oprimido, donde propone que la educación debe ser un acto de liberación y no de domesticación. La educación debe basarse en un diálogo horizontal, respetando la voz y la experiencia de cada comunidad. Santiago Castro describe el giro decolonial como una necesidad de desmontar la colonialidad del saber, que sigue operando en instituciones educativas y políticas públicas. Muchas gracias. Una de las estrategias que plantea el Ministerio de Educación dentro de la formación educativa rural son los denominados emprendimientos rurales, como una estrategia que se debe dar desde los establecimientos educativos con un enfoque integral que incluye conocimientos, hábitos, actitudes y valores, promoviendo propuestas de resolución a necesidades de las comunidades. Estos emprendimientos se pueden o se deberían idealmente desarrollar en el contexto escolar, dentro de lo ambiental, social, cultural, artístico, deportivo, tecnológico o científico, según lo que se plantea. Otra de las estrategias que propone o ha generado el Ministerio de Educación para abordar la educación en el contexto rural son las denominadas residencias escolares, que facilitan el acceso al bienestar y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes que habitan en zonas rurales de compleja movilidad, es decir, muy distantes de los cascos urbanos o de los municipios, en zonas muy apartadas, donde no hay oferta educativa. Así se garantiza que los niños puedan acceder a la educación, permanezcan en el sistema educativo o, desafortunadamente, en el contexto de territorios donde hay violencia o minas antipersona, protegen de eso, de reclutamiento forzado a los niños o de accidentes por activación de bombas antipersona, de minas antipersona. Esas residencias escolares implican unas características donde no se rompen los vínculos familiares, los niños puedan ver a sus familias el fin de semana, permanecen del domingo a viernes en las instituciones educativas durmiendo allí, por lo tanto los gastos de lo que ellos consumen y requieren deben estar subsidiados respecto a su vivienda, a su cama, a su alimentación, a los materiales que requieren, y se abre una corresponsabilidad importante entre la familia, la sociedad y el Estado. Este modelo de residencias escolares ha tenido algunas réplicas en el contexto privado, donde algunas fundaciones de Colombia efectivamente también invitan o acogen a chicos bajo programas especiales, chicos brillantes del sector rural, para sí, en ese caso, llevarlos desde la parte rural a la parte urbana, un sitio más centralizado, y ejercer el mismo modelo donde se les enseñan muchas habilidades, muchas técnicas, incluso sobre cultivos, y poder continuar su formación, fortaleciendo así el capital humano del sector rural, con la diferencia que están más distantes de sus familias, pero también recibiendo educación de calidad.